tal, papás? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en una nueva sesión de su programa de formación de familias líderes que tenemos cada jueves. Queremos agradecer a todas las familias que, pues, con enorme esfuerzo en los diferentes usos horarios, pues, están aquí en la batalla, trabajando intensamente para poder llegar a sus hijos de una forma mucho más, pues, profesional, seria, para ser los educadores que verdaderamente están trabajando constantemente en esa formación. Hoy tenemos una conferencia muy interesante, una conferencia, pues vaya, muy disruptiva, podríamos decirle. Es una conferencia que tiene que ver justamente con todo lo relacionado que hoy están viviendo millones de padres y madres de familia en el tema de su competencia, por decirlo así claramente, esta competencia contra las pantallas, pues vaya, todo este tema que se está presentando incansablemente en el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y esta conferencia es muy interesante porque habla justamente, o va a hablar justamente, sobre cómo el padre y madre de familia tiene un enorme reto frente a las pantallas, frente a los retos. Les voy a pedir, por favor, que tengan la amabilidad, que cuando entren a la conferencia, pues chequen ahí que no están con sus micrófonos prendidos, por favor. Eh, entonces, esta conferencia es una conferencia muy interesante porque habla justamente sobre las crisis, las pantallas, los propósitos, es decir, el nuevo mapa de liderazgo familiar. Y decimos que es el nuevo mapa porque justamente a raíz de la pandemia, desde que comenzó y terminó la pandemia, pues han suscitado cambios drásticos en la formación, en la educación, en el tema de la familia propiamente, ¿no? Y estos cambios pues han obligado, literalmente, han obligado justamente a un nuevo replanteamiento en el tema de cómo la familia está trabajando en ese sentido para poder ir un paso adelante en el tema de la educación. Es algo que realmente nunca se había visto en el tema familiar, pero que sin duda, pues vaya, hoy está impactando ya de manera completa y de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar largo y tendido esta noche. Es importante, yo les recomiendo que esta conferencia va a tener muchos puntos, digamos, muy especiales de formación y de educación. Les recomiendo antes de comenzar que puedan tener ahí a lo mejor alguna libreta, algún papel, alguna hoja que les permita a ustedes pues ir anotando los puntos claves, porque lo que vamos a ver el día de hoy justamente tiene que ver con este tema de cómo la familia se va constituyendo ante una nueva realidad que llegó para quedarse y que es muy difícil que literalmente vaya a cambiar, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con este tema y estoy presentando mi pantalla con ustedes ya. Quisiera hablar de esto más rápido de lo que el tiempo nos permite, pero vamos a comenzar justamente con este tema. Hay dos cosas que quisiera antes que nada resaltar en esta conferencia. La primera es cómo vamos a pasar de todo esto que les he hablado, cómo vamos a pasar de una crianza eh, para sobrevivir, literalmente de pura sobrevivencia básica, es decir, cómo vamos a pasar de ser papás reactivos a ser papás propositivos. Esa es la primera cosa que quiero platicar con ustedes, ¿no? Y después, ¿cómo vamos a hacer, una vez que logremos este punto, para pasar de papás que tengan una visión integral de la educación y a que tengan también este sentido de trascendencia con sus hijos? ¿Y por qué lo digo? Bueno, es que hoy en día el tema de la educación cada vez está más y más y más sesgado a un tema muy complejo que tiene que ver con la percepción de lo que vive una familia y de lo que vive un hijo y de lo que vive un adolescente y de lo que vive una esposa. Es decir, la percepción que tenemos hoy en día dentro del ámbito familiar tiene mucho que ver con justamente el cómo la familia se está configurando en medio de todo este ecosistema que técnicamente se llama educación. Y es importante comprenderlo antes de lanzarnos a cosas más ambiciosas. Les voy a decir por qué. El ecosistema que se está percibiendo de la familia el día de hoy es simple y llanamente
de familias que piensan que no hay otra salida ante lo que nos está ofreciendo la sociedad. Hoy prácticamente tenemos, sin querer queriendo, por supuesto, tenemos muchas familias que están amoldadas a un esquema donde pareciera que ya no hay vuelta de rumbo, no hay cambio de página y que esta marea literalmente no tuviese, digamos, pues como una noble salida o una nueva salida, ¿no? Entonces, poder comprender el ecosistema que estamos viviendo hoy, no nada más para entenderlo como padres y madres de familia, sino además para poderlo transformar en un entorno seguro de educación, proactivo de educación y algo importante, de liderazgo, pues entonces ese tiene que ser nuestro primer paso. Aquí el tema es cómo convertimos esa visión, cómo comprendemos esa visión, cómo la hacemos nuestra esa visión. Yo pienso que hay dos grandes ejemplos o dos grandes cosas que podemos plantear. Voy a dar un ejemplo muy concreto de cómo está permeando o cómo percibimos esa parte de nuestra nueva forma de educar. Seguramente todos, en algún momento todos, hemos pasado, pues, quién más, quién menos, pero seguramente todos en algún momento hemos pasado en algún momento que está, pues no sé, está tu hijo sentado frente a su tablet, frente a la televisión, viendo su teléfono en el coche, en la casa, ¿no? Y de pronto le llamamos y el chico simplemente no contesta, está ensimismado. Y le volvemos a hablar y pareciera que el chico no tuviera a nadie alrededor, que no estuviera nadie más. Y de repente a lo mejor le damos un pequeño, oye, te estoy hablando, o sea, a lo mejor algún movimiento brusco, a lo mejor algún tocar la cabeza de, oye, y entonces el niño de pronto como que reacciona, ¿no? Eh, Esto es normal. Tristemente, esto cada vez está siendo más normal. El niño ensimismado, es decir, el niño que de pronto, y parece así, pero en la parte prefrontal del cerebro donde se toman las decisiones, voy a hacer ahí un paréntesis, pero el cerebro está constituido de varios lóbulos, ¿no? Hay un lóbulo frontal que literalmente es el encargado de tomar las decisiones y de decidir sobre qué acciones tomamos en milésimas de segundo, ¿no? Esto es un tema más complejo del cerebro, pero es importante que lo comprendamos. Cuando el cerebro, cuando nuestros hijos de pronto entran en una catarsis, porque esa es la palabra correcta, cuando de repente nuestros hijos entran en una catarsis de desconexión en pensamiento, en inteligencia, en video, bueno, en vista, en audio, lo que sucede ahí es que el cerebro, el óvulo prefrontal simplemente, pues pareciera que se desconecta. Es decir, esta parte tan importante del cerebro, que es la que marca la toma de decisiones en las personas, está ampliamente comprobado y estudiado que cuando el hijo entra en este contacto con las pantallas, literalmente esa parte prefrontal pareciera que se desconecta. O sea, no es que se desconecte literalmente, pero es tan envolvente el tema de lo que ve, de lo que escucha y de las pulsaciones por milésimas de segundo en video o en audio que manda una señal de pantalla, que literalmente pareciera que el cerebro simplemente se desconectó. No se desconecta, pero es tan fuerte el impulso de las percepciones dentro de las pantallas que pareciera literalmente que el cerebro ¡pum!, se desconecta, ¿no? Y esto es un grave problema. Es un grave problema por muchos factores. Ya hablamos, podríamos hablar del mental, podríamos hablar del profesional, podríamos hablar de muchos. Pero en lo que nos atañe en esta conferencia, vamos a hablar sobre el tema puntual de la educación. Es decir, ¿cómo logras como padre y madre de familia que un chico que de pronto literalmente su parte medular del cerebro se desconecta o pareciera que se desconecta porque está recibiendo pulsaciones muy rápidas en micromilésimas de segundo que enganchan esa parte cerebral y literalmente la engancha y no la suelta? O sea, literalmente es como si entráramos en un remolino en el mar y de repente pues te agarra el remolino y no te suelta hasta que te sumerge. Bueno, lo mismo, en un ejemplo parecido,
pasa con esta parte prefrontal del cerebro, es decir, lo engancha y de pronto no lo suelta. Lo agarra y le da remolino en esas micropulsaciones que son pequeñas milésimas de segundo, pero repetidas como bombardeo. Duro, 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 duro. Y ojo aquí, porque a veces no son minutos. A veces un chico que se pasa 3 o 4 horas, pues literalmente está recibiendo micro golpes, micro bombardeos en milésimas de segundo, duro, 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 por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas, por un día, por 2 días, por 10 días, por un mes, por 2 años. Entonces, sí hay una afectación. Entonces, este ejemplo que les doy pasa más frecuente de lo que nos imaginamos. Y entonces de pronto el cerebro está tan metido y llega el papá o la mamá y le echan un grito, lo tocan y entonces de repente el chico reacciona y esa parte del cerebro otra vez vuelve a entrar en circulación. Es como si estuviera fuera del carril o en el remolino y de repente, ¡fum!, lo sacas del remolino, lo vuelves a meter y entonces otra vez el chico responde, ¿no? Pasa con adultos, pero es más grave con niños y adolescentes. Esto lo podemos explicar, ya se lo un poco así con el cerebro, pero como lo pueden ver en su pantalla, lo podemos explicar como las pantallas roban presencia, voluntad y profundidad de análisis. ¿Qué quiere decir que las pantallas roban presencia, voluntad y profundidad? Bueno, quiere decir primero que las pantallas, antes que otra cosa, roban presencia sobre la realidad. Hoy tenemos una palabra muy interesante en la sociedad que se llama realidad virtual. La realidad virtual, ojo con este eufemismo que se maneja en las palabras, porque realidad virtual no es realidad, se quiere plantear como una realidad, pero algo virtual, pues no puede ser real, ¿no? Pero hoy le llamamos realidad virtual. Entonces, las pantallas, antes que otra cosa, roban al niño, roban al infante una parte fundamental sobre lo que es la presencia del mundo real, de la conexión con la realidad. En el tema educativo, y no se diga más en el tema de liderazgo, las pantallas lo que están robando al niño es algo fundamental en su existir, que es el discernimiento. La capacidad que tiene el lóbulo frontal a través de la educación, del ejemplo, del carácter, de todo lo que hemos hablado en otras conferencias, para poder literalmente que el niño use su inteligencia, que pueda discernir, incluso que pueda discernir si entre lo que está viendo es bueno o lo que es malo. Es decir, las micropulsaciones que llegan en milésimas de segundos como bombardeo, literalmente le quitan a ese niño la posibilidad de discernir. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque esto es un tema fundamental. Ahorita lo vamos a ver cómo aplica la educación del hogar. Pero cuando el niño literalmente se desconecta por el tiempo que está conectado a una pantalla o al adolescente, lo primero que pasa en la parte prefrontal del cerebro es le quitas la capacidad de discernimiento. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Algo muy simple. Puede ser que el niño ni siquiera entienda o tenga la fuerza mental para desconectarse de una pantalla. Es decir, lo engancha en este remolino que les decía hace rato y no lo suelta. Y no lo suelta porque esa parte del cerebro está literalmente enganchada y simplemente la pulsación es tan fuerte que no lo sueltan. Entonces, primero roba presencia frente a la realidad, incluso cuando el niño tiene que hacer otras cosas de su escuela, de sus actividades, de convivir. Le roba completamente esa presencia, como lo ven en su pantalla. Lo segundo, obviamente, es que le roba voluntad. ¿Y por qué digo que le roba voluntad y profundidad? Bueno, por una simple y sencilla razón. Porque cuando el niño se convierte en presa de su propia decisión de estar conectado, ¿no? Pues entonces simplemente lo que sucede ahí es que el niño deja literal de pensar. O sea, no hay una faz del pensamiento. ¿Y qué pasa cuando tú le quitas la posibilidad de pensar a una persona? Pues simple y llanamente deja, esa persona deja de tener una parte fundamental que es la voluntad y el carácter. Así funciona de rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo va afectando esta parte cerebral del niño? ¿Cómo le va robando ese espacio al niño? Bueno, eh, ¿cuándo sucede esto? El niño, el adolescente, etcétera, literalmente lo que van haciendo, perdón, tengo que interrumpir un poquito, es que hay papás que están entrando, bueno, hay un papá que está entrando, lo digo con cariño, pero hay un papá que está entrando y está compartiendo su pantalla y nos saca la pantalla de la presentación. Entonces le voy a pedir al papá que tiene ahí una S en su teléfono, bueno, una mamá es, pues que por favor apague porque si no nos está cortando
la presentación. No puedo presentar porque llega y pues van 3 veces que lo hace y 3 veces que nos saca la presentación. Ojalá que la persona apellidada García lo pueda desconectar. Bien, entonces, mientras no puedo presentar la pantalla, pues seguiré por aquí en mi presentación. Entonces, en este ecosistema que les estoy platicando, uno diría, oye, coach, pues es que entonces estamos perdidos, porque vaya, pues si mi hijo se conecta todo el tiempo y si mi hijo está constantemente utilizando estas herramientas, pues entonces, coach, pues, ¿qué posibilidades tengo de poder lidiar contra eso? Bueno, yo aquí les voy a decir una cosa que me parece bien importante. Las crisis o los temas dentro de la familia, como este que les estoy planteando, nos dan una oportunidad maravillosa que muy pocos padres y madres de familia están tomando en cuenta hoy en día. Es decir, cuando en la familia se presenta de repente una situación compleja, como esta de las pantallas, que para todos ustedes saben que es lo cotidiano, cuando en la familia sucede una situación de esta, eso nos da la posibilidad de como familias volvernos a plantear poco a poco cómo podemos regresar a la base, es decir, a la raíz de lo que es la educación dentro de casa. Pero replantear esta situación ciertamente no es algo sencillo. Es decir, no es que de pronto uno dice, ay, me voy a levantar por la mañana, hoy me voy a levantar dispuesto a replantear mi situación y entonces lo voy a lanzar. No funciona tan así. Sería maravilloso que funcionara así, pero no funciona así. Lo que sí tenemos ahorita comprobado académicamente, en los estudios lo indican, lo que tenemos ahorita perfectamente comprobado es que estas pequeñas crisis que están pasando cada vez más frecuentes en la familia nos dan la posibilidad de reconstruir nuestra raíz, de dónde venimos y es como regresar a los orígenes de lo que estaba planteada en nuestra familia. Entonces, podemos decir una cosa que es fundamental. Las crisis no destruyen a las familias, las despiertan. Es decir, las ayudan a que una crisis familiar, incluso una crisis familiar profunda, como puede ser un divorcio, como puede ser la muerte de un ser querido, la muerte del padre, bueno, incluso en esas circunstancias, para una familia que de pronto entiende la realidad de lo que está viviendo alrededor, es un maravilloso elemento para poderla restituir, es decir, regresar poco a poco a las raíces para que, pues vaya, se regeneren, ¿no? Yo me atrevo a decir, con 20 años de experiencia y tratando a miles de familias durante 20 años dentro de nuestro programa de Liderazgo Supera, que ninguna crisis, así lo digo, ninguna crisis es más fuerte que una familia con visión de liderazgo. Ninguna crisis. Y lo puedo comprobar porque en la pandemia, que todos pasamos, que fueron años impresionantes de crudeza y donde en el programa fue algo dramático porque pues de repente un chico de cualquier parte de los países donde operamos te decía, coach, mi papá se acaba de ir al hospital, y otro chico te decía, coach, mi abuelita acaba de morir, y coach, mi mamá está enferma, está internada, y coach, mi papá acaba de morir. O sea, en unas situaciones exageradamente extremas para nuestros jóvenes y adolescentes durante los 2 años que estuvieron encerrados en la pandemia. Incluso en una condición de ese calibre, las familias líderes, las familias que tienen esta visión, esta percepción de crecimiento de liderazgo, pueden crecer de manera impresionante. Entonces, ninguna crisis es más fuerte que una familia con visión. No existe todavía una crisis que pueda destruir una familia que tiene la profunda visión de desarrollar su capacidad de liderazgo, su capacidad de visión en la educación, su programa de vida. O sea, no existe todavía algo que lo destruya, ¿no? Entonces, las crisis, pues son eso, son interrupciones que podríamos considerar, en el buen sentido de la palabra, como sagradas porque nos ayudan a regresar a la raíz de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, las pantallas, papás, mamás, es el nuevo rival del liderazgo familiar. Tienes a una mamá y un papá que se están preocupando, luchando, formándose, pero de pronto del otro lado, de manera clara, pues tienes un rival que se llama iPod, que se llama red social, que se llama TikTok, que se llama Instagram, que se llama tableta, lo que tú quieras, pero claro que es un rival, ¿no? Las pantallas compiten, primera cosa, contra el vínculo afectivo. Es decir, hoy es una competencia descarada y abierta sobre quién le llama más la atención, qué le llama más la atención a un niño y un adolescente.
Por supuesto que en ese sentido, ahorita voy a decir las cosas malas, luego diré las cosas buenas, pero por supuesto que en ese sentido, el papá y la mamá tienen pues muy poco margen de victoria, o sea, un video es atractivo, con música, con audio, con gente bien, el chico puede estar viendo lo que él mismo escogió escuchar, entonces lo escucha a su forma, a su tono, pues evidentemente el papá en la parte afectiva, en ese rango, pues puede perder mucho, porque el papá normalmente o la mamá, pues no pueden decir las cosas como el chico quiere escucharlas, o el papá y la mamá de repente pues pueden estar diciendo algo que al chico le incomode. Entonces, en ese sentido, las pantallas están compitiendo primero contra el vínculo afectivo. Dos, como lo decía hace rato, las pantallas evidentemente van ganando en el modelo de realidad y en el modelo o sea, de la realidad virtual que la pantalla pone y de la realidad personal que el niño tiene que tener como responsabilidades dentro de casa, la familia, el respeto, la educación, el trabajo, el sacrificio, levantarse, etcétera. Pues evidentemente las pantallas nos van ganando. ¿Por qué? Pues porque las pantallas y el chico que lo pone o el joven que lo pone o el adulto que lo pone, pues literalmente va a escoger lo que él quiere ver, cuando lo quiere ver y como lo quiere ver. ¿Quién puede competir contra eso? Eso es complejísimo, ¿no? Tres, las pantallas también compiten contra las conversaciones profundas. ¿Por qué? Porque el chico simplemente, les decía hace rato cuando empezaba la sesión, que la parte prefrontal del cerebro, en esas pulsaciones que manda cada tanto, pues literalmente lo que hace es que desconecta la parte del pensamiento, desconecta la parte literalmente del discernimiento, y entonces el niño simplemente se aísla de este mundo. ¿Por qué? Pues porque finalmente pues está metido de lleno, y esta desconexión temporal pues literalmente hace que el niño no quiera saber nada de lo que es lo que pasa en su corazón, de lo que pasa en su mente, de lo que se pasa en tu propia realidad familiar, ¿no? Entonces, pues contra eso competimos, queridos papás y mamás. Pero, y aquí se los pongo en la última parte de la presentación, que las pantallas solo ganan cuando la familia pierde presencia. Es decir, cuando el papá y la mamá abandonan su rol de líderes, entonces, pues sí, las pantallas ganan. Cuando el papá y la mamá ocupan un rol de amigos, pues van a perder tarde o temprano contra una pantalla, porque por muy amigo que quieras ser de tu hijo, pues las pantallas van a darle cosas que tú no le vas a poder dar a tu hijo en emociones, en sentimientos tan fuertes, en percepciones de golpe, ¿no? Entonces, pues vaya, pero cuando el papá y la mamá deciden ser líderes, entonces el liderazgo prevalece dentro de la educación y dentro de la familia. ¿Cuál es el propósito del nuevo mapa de liderazgo familiar? Uno, un hijo con propósito desarrolla seguridad, voluntad, empatía y liderazgo. ¿Qué significa? Bueno, significa que nosotros, independientemente de los retos que tengamos contra los medios sociales, las redes sociales, etcétera, nosotros no podemos olvidar que somos los primeros que ponemos el alto estándar, la vara tan alta con la que queremos que nuestro hijo pueda medirse a sí mismo. Si nosotros ponemos un propósito elevado de alto estándar de formación, de valores, de educación, de carácter, de voluntad, de trabajo, de perseverancia, de responsabilidad, entonces nuestro hijo finalmente se acostumbra. Y si lo hacemos constantemente, entonces nuestro hijo empieza a tener una cosa que es maravillosa, que decía hace rato, que es el discernimiento. Empieza a seleccionar lo que él entiende que es bueno para su vida y lo que siente que le quita tiempo, le resta dignidad o simplemente no le colabora con sus planes grandes en todo su entorno de pensamiento, de vida y de acción. Un hijo con propósito, entonces desarrolla una seguridad porque empieza a decir, oye, esto está bien, pero esto está mejor. Quizá pasarme 3 horas en una red social es maravilloso, pero a lo mejor desarrollarme como líder en una acción social, en mi deporte, en un instrumento, en algo que me gusta, en mis amistades, pues ciertamente el niño empieza a entender que hay una balanza. Pero esto no va a pasar si el papá y la mamá no desarrollan un propósito claro, probado y definido en su hijo. Si nosotros logramos desarrollar el propósito de la voluntad, tenemos prácticamente el 50% de la batalla. Si logramos desarrollar el 60%, en la empatía, tendremos el 60%. Y si logramos desarrollar el propósito de liderazgo de nuestros hijos, el 100% de la batalla va a ser nuestra. La vamos a ganar sí o sí. Aquí les hago unas preguntas que transforman. Uno, que les pueden hacer a sus hijos. Cada día, antes de dormir, vean qué aprendiste hoy sobre ti. Es decir, este proceso maravilloso dentro de la psicología que utilizan para la interiorización. Es decir, que el niño pueda conocerse más quién es él. ¿Quién es él? ¿Qué aprendiste? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Para qué naciste? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da incertidumbre? ¿Qué te da confianza? ¿Cuáles son las 3 cosas que te hacen más feliz en tu vida? ¿Cuáles son las que te hacen más triste?
¿Cuál es el reto más grande que rompiste el día de hoy? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo te sentiste con ese comentario que te hizo el profesor, el maestro, tu hermano? Y el segunda pregunta que siempre ayuda muchísimo en esta parte de interiorizar con nuestros hijos es, ¿qué harías diferente mañana? Probablemente hoy fue tu peor día, hijo mío. Salió todo mal. Quizá ni siquiera lo intentaste, pero fue un día mal, pero mañana tienes una nueva oportunidad para crecer. El nuevo mapa de liderazgo familiar nos dice, pero así contundente, 6 pilares que sí o sí un papá, una mamá líder tienen que desarrollar. 1, propósito. Propósito de misión, propósito de vida. 2, carácter. Carácter puesto a prueba de todo. Carácter como un roble que no se va a doblar en los momentos complejos. 3, voluntad. Voluntad que ayuda en las caídas. Voluntad que ayuda cuando no se sabe para dónde ir. Voluntad que ayuda en la depresión, en la tristeza, cuando las cosas no salieron. Una voluntad, yo siempre les digo, de acero, ¿no? 4, inteligencia emocional. El joven, el adolescente, el niño que no tiene un control absoluto y dominio absoluto de sus emociones, porque papá y mamá tampoco las tienen y por ende nunca las pudieron transmitir a su hijo, es un niño que literalmente está condenado a ser una persona 100% manipulable. Repito, el niño que no tiene un profundo sentido de dominio personal sobre sus emociones, que primero son las emociones, pero cuando uno controla las emociones, después controla su forma de pensar. Entonces, el niño que no tiene verdaderamente educado y desarrollado el tema de dominio personal sobre sus emociones, es un niño, un joven, un adulto también, por supuesto, que va a estar condenado literalmente a ser manipulable. Quizá primero manipulable por los amigos, después a lo mejor manipulable por la novia y el novio, después a lo mejor manipulable por el sexo, por el dinero, manipulable por otras amistades, manipulable, también lo digo, por sí mismo, como es presa de sus primeros impulsos más primarios, probablemente no va a ser un niño que tenga una autoestima desarrollada, que no tenga una autoseguridad desarrollada. Entonces, sistemáticamente, el niño, pues al no ser dueño de sus emociones y principalmente de la inteligencia emocional, se convierte en una veleta de barco. Para donde lo lleve el impulso en ese momento, en ese día, en ese minuto, en ese segundo. 5, la empatía, lo que yo llamo el tema de la solidaridad. Hoy tenemos muchos niños que no conocen lo que es la solidaridad. Uno podrá decir, bueno, coche, es que a mí no me interesa. Bueno, yo nada más les voy a decir que gracias a la solidaridad, el mundo se ha desarrollado, para bien o para mal, como se ha desarrollado, pero en casos positivos, el tema de la ayuda con gente más necesitada, el tema de la ayuda en situaciones de desastre natural, el tema de la ayuda familiar en situaciones económicas adversas, de una enfermedad, de una situación compleja. Tenemos niños muy ensimismados hacia adentro, es decir, me interesa primero yo, después yo y al último yo, y hemos perdido esa capacidad de desarrollar la empatía en los niños. Y luego el servicio. El servicio no nada más me refiero a los demás. El servicio comienza con el servicio personal de uno mismo para la formación, para la educación, para el desarrollo personal, etcétera, ¿no? ¿Cómo pasar de sobrevivir a una educación con visión? Primera cosa, y esto es de largo alcance. Una vez que el papá y la mamá han puesto la visión de la educación de sus hijos, el segundo paso es no perder esa visión, ni por el trabajo, ni por las deudas, ni por las presiones, ni por las broncas. Lo más fácil y lo que más vemos hoy en día es que los papás tienen muy buenas ideas, muy buenos sentimientos y a lo mejor lo hacen una semana, pero conforme va pasando el tiempo, y lo vemos tristemente mucho en Supera, van perdiendo el sentido de propósito que los llevó a asumir libertariamente esa batalla, ¿no? 2, papá y mamá constantemente, incluso aunque ya tengan 18, 19 años, estoy contigo mientras decides, porque yo como papá no quiero que decidas, quiero que decidas bien. Cualquier persona puede tomar una decisión, pero solamente un líder aprende a tomar constantemente decisiones que le van a beneficiar no nada más a él, sino a su círculo cercano de familia para alcanzar grandes metas. Entonces, yo como papá y mamá, aunque tengas 18, 19, 20 años, te sigo acompañando a manera de consejería mientras decides qué vas a hacer. 3, estar presentes. Estar presente significa
saber que nuestros hijos, que nuestras hijas, literalmente tienen un modelo de vida a cual seguir, incluso cuando tienen 25, 26, 27 años. Nunca dejamos de ser papás y mamás. Aunque nuestros hijos tengan, ya seamos abuelos, todavía creo que aquí no hay abuelos, pero aunque en un futuro nuestros hijos ya tengan pues, a sus hijos y seamos abuelos, nunca dejamos de ser papás. Tampoco es que los vamos a estar cuidando y metiéndonos en el matrimonio, por supuesto, pero la presencia de un guía siempre es necesaria. Vaya, lo hacen hasta en las grandes corporaciones. Está el presidente, pero hay un consejo, o sea, siempre un acompañamiento de alguien confiable, de alguien que exige más de lo que la persona puede dar o que piensa que puede dar, de corregir cuando a lo mejor todo el mundo lo deja a su suerte, pues ahí hay una persona presente que son papá y mamá. Pues esa parte es un aspecto fundamental para seguir educando con visión. 4, necesitamos, y esto lo digo con mucha claridad, necesitamos hijos fuertes, porque hoy para donde volteamos tenemos cristales cortados, que lloran por todo, se quejan por todo, le sacan la vuelta a todo, les da miedo la vida. Muchas veces el joven ya incluso de 18, 19 años no está preparado para salir al mundo porque en casa nunca lo han preparado para salir al mundo. Ves a muchos jóvenes que literalmente tendrían que estar ya en la batalla, en la mejor etapa de su vida, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años, ¿sí? Y los sigues viendo como bebés inseguros, sin saber cuál es el destino de su vida, sin saber cuáles son las cosas que les apasionan para poder crecer más, aspirar a más. Es decir, tenemos cada vez más gente bebé y tenemos gente bebé porque papá y mamá no están formando hijos fuertes, están literalmente constantemente resolviéndoles toda su vida que parecería mentira. Los niños tienen miedo de salir de casa. Y entonces los tienes a los 29 años y no saben qué hacer. Y no saben cuál es su destino. Y no saben y no se la creen que pueden ganar un buen salario. O sea, simplemente cada vez nos estamos retrasando más esa parte de madurez porque papá y mamá están formando gente, primero, débil y luego además sin voluntad. Entonces, gente ignorante que son 100% manipulados. Y evidentemente el quinto punto, que yo siempre insisto mucho, para poder pasar de sobrevivir a una educación con visión, pues el niño, el joven, el adolescente, sobre todo a cortas edades, tiene que ver más sentido en su vida. ¿Para dónde vas? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu misión? ¿No? Es decir, si nosotros no nos queremos ahorrar estos pasos, pues probablemente vas a tener chicos de 10 de calificación, pero probablemente no van a saber ni por qué es el 10, ni para dónde van, y lo peor, ni siquiera de dónde vienen. El poder de los papás y de las mamás gigantes. Un líder familiar no es perfecto, pero sí es consciente, presente y guía. Nuestros hijos nunca nos han dicho que quieren padres perfectos. Nuestros hijos lo que sí quieren es alguien que les vaya marcando el alto estándar al que tienen que llegar. Y no nada más que se los marque, que se involucren y lo digan. Y es más, lo puedo decir con toda contundencia, que los adolescentes nunca, subrayo, un adolescente nunca te va a decir, papá, guíame, nunca te lo va a decir. Pero por dentro el adolescente tiene muchas formas de decirte, y a veces no con gritos, pero sí con acciones desesperadas, que está buscando guía. Muchos papás confunden la adolescencia con rebeldía natural y eso no es cierto. La rebeldía es el primer acto consciente de que un niño está diciendo, hey, acá estoy, márcame el camino. La grosería dentro de la casa. Muchos papás dicen, hey, es que es grosero porque está en la adolescencia. Eso es la peor mentira que he escuchado. La grosería no es justificable en ningún entorno, pero la grosería sí puede ser una forma muy profunda del chico de decir, es que ya no tengo manera de que me hagas caso de otra manera. O sea, ya te hablo y no me contestas, estás en tu asunto. Y cuando te hablo, no me dejas a veces ni terminar. Me fusilas con preguntas y comentarios y rollos que yo como hijo no me interesa saber porque a veces como hijo no quiero que me digas nada. A veces como hijo nada más quiero que me escuches. Y como a veces no me escuchas, pues entonces salta la grosería, salta la, la, eh, la rebeldía, saltan los pleitos constantemente en la familia. Y a veces, y quiero dejar muy claro esto, queridos papás y mamás, a veces los pleitos que tenemos con nuestros hijos, ya desde los 10, 11 años, son un signo natural de la forma en que el niño te está diciendo, hey, necesito que me guíes, necesito que me digas dónde, porque no sé qué es lo que esperas de mí, papá, no sé qué es lo que esperas de mi mamá.
me dices que haga esto, pero no sé cómo hacerlo. O la otra, tengo miedo de hacerlo. Entonces, nuestros hijos no están pidiendo, quiero a Superman de papá, no. Nuestros hijos nos están diciendo, guíame el camino. Y cuando me refiero a nuestros hijos y a nuestras hijas, me refiero también a los que están en universidad, que a veces en ese ambiente tan revolucionado y convulsionado, de repente para ellos también, aunque los vemos grandotes y ya van a la universidad, a veces también están diciendo, espérame, es que esto me está haciendo ruido. Y literalmente no quiero involucrarme en eso, pero es que es lo que veo a mi alrededor, ¿qué hago? Y no nos los van a decir con palabras. Entonces, el poder de los papás y mamás gigantes líderes son esos que están perfectamente conscientes que somos guías, que somos los líderes que marcamos el camino, que tenemos que estar presentes y literalmente que somos los que decimos, bien, vas bien, oye, espera, me falta esto, oye, y los vamos soltando poco a poco. Hago un cierre, un llamado a la acción. ¿Qué nos ayuda? Uno, tener siempre conversaciones profundas semanales con nuestros hijos. Yo diría, son como las juntas de trabajo. No puede pasar una semana en que no te sientes con ese hijo que a lo mejor está empezando a salir al mundo real o que tuvo una situación en la semana o que va muy bien. No puedes dejar de pasar una semana sin que tengas una conversación cercana con él. Dos, tener dentro del ámbito familiar y el hábito familiar que siempre podemos crecer más. Probablemente tienes una familia que es maravillosa, pero todos sabemos que siempre podemos hacerlo mejor. Una frase diaria que me repito constantemente a mis hijos es, hoy decides quién quieres ser. No permitas que la sociedad te dicte de qué tamaño tiene que ser tu sueño o tu reto del día. No permitas que el ambiente mediocre e ignorante te diga que te tienes que acostumbrar a eso porque eso es lo único que hay. Siempre les digo a mis hijos, no, eso no es lo único que hay. Lo único que hay es acá arriba lo que tengas en tu cabeza y lo que estés dispuesto a trabajar. Pero no permitas, hijo mío, hija mía, que el mundo, la mediocridad, la ignorancia, la falta de valores, la apatía, la masificación de toda la sociedad de una forma brutal y literalmente enfermiza, no permitas que eso te diga quién eres. Y no permitas que te diga dónde puedes llegar. Pero no te lo voy a decir de palabra. Te voy a decir con mi propio ejemplo de papá que siempre podemos romper un reto, que siempre podemos poner una meta más grande, que siempre podemos aprender algo. Yo siempre le digo a los papás, papá, pues si quieres que tu hijo toque piano, pues entonces a lo mejor llega el momento en que empieces a practicar tu otra cosa. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor es la única forma en que lo vas a motivar. O sea, cuando él vea que lo estás haciendo, probablemente, o ese hijo ya grande, a lo mejor tienes un hijo que no está entendiendo bien lo de su carrera y necesitas que ponga un emprendimiento, pues a lo mejor llegó el momento. No permita, siempre digo a los hijos, que el mundo te aviente unas migajas y decida quién quieres llegar a ser, porque literalmente eso, y lo digo con mucho respeto, eso es de gente fracasada, de gente ignorante. Bien, les dejo unas frases inspiradoras para esta noche. La pantalla entretiene, pero definitivamente la familia forma y lidera. Tus hijos van a recordar tu presencia, no tu perfección. Tus hijos van a recordar tu ejemplo, no todos tus rollos que te echabas. Educar para trascender es liderar. Fíjense lo que pongo en esta última frase. Educar para trascender es liderar. Si tú estás educando en la parte académica, en la parte deportiva, incluso en la parte financiera, porque tu hijo tiene que ganar mucho dinero, te prometo, te lo pongo por escrito, porque a esto me dedico, que tu hijo no va a ser un líder. Probablemente sea un buen jugador de fútbol, probablemente va a tener billones de dólares en su cuenta de bancaria, pero te lo prometo, no va a ser ni líder ni inspirador, y lo más probable es que en algún momento de su vida se dé un tropezón. La única manera que garantiza el liderazgo de las personas es educarlos para que sepan que nacieron para trascender, para dejar una huella en el mundo y para transformar positivamente el mundo con esos billones que pueda tener tu hijo. Les dejo una bibliografía, La conquista de la voluntad, que ya la conocen, de Enrique Rojas, es un libro, es el libro de cabecera que todos los papás tendríamos que tener, habla sobre los 9 tipos diferentes de voluntad que hay que educar. Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Garner, Inteligencias múltiples. Por cierto que los papás de Supera, los papás que tienen hijos en Supera, hoy fue su primera clase de inteligencias múltiples a los chicos de Supera. No es casualidad. Pregúntenle a sus hijos, los que están en el programa Supera con sus hijos,
hoy fue su primera clase de inteligencias múltiples. Peterson, 12 reglas para vivir. Seligman, la auténtica felicidad. Bauman, modernidad líquida. Y Marina, el cerebro infantil y del adolescente. Yo les recomendaría a todos que ya de perdida se echen este libro de Marina. El libro, El cerebro infantil y del adolescente. Un libro que debería de ser una verdadera, pues, eh, libro para tener ahí dentro de cabecera. Bueno, antes de terminar, quiero tocar algunos puntos más sobre este tema, porque estamos llegando a un punto en donde ya ustedes se dan cuenta que no hay manera de detener esta ola que se llaman mediática, estos medios que están cada vez llegando más duro. Y esto lo he querido dejar fuera de la presentación para poder ver como más cara a cara. No hay manera, primer punto, no hay manera de detener esta ola de masificación. O sea, no hay forma, queridos papás, no hay forma. De hecho, lo que viene para el 2026 es algo, vaya, impresionante para todos los que estamos metidos en el tema de la educación. Ya dio el primer paso, se acaba de anunciar el primer paso con los lentes virtuales que va a sacar Facebook. O sea, lo que viene para enero del 2026 ya es algo que literalmente nuestra cabeza no nos da la capacidad de entendimiento para todo lo que viene. Pero primero hay que entender esto. No hay manera, no hay forma de que esta masa, esta parte se detenga. Va a seguir. Primera cosa. Segunda cosa, debemos de dejar de satanizar. Es que las redes sociales son una porquería. Pues las redes sociales no son. El que las usa es el que decide si es una porquería o no. Entonces, no la vamos a parar y no lo podemos seguir satanizando. Lo que sí creo que podemos hacer de manera muy profesional, primero, papás, es prepararnos para manejar el tema de las redes sociales. Ya no hay manera de que las detengamos, pero sí nos podemos preparar. ¿Y cómo nos podemos preparar? Pues yo creo que hay que empezar a sacar lo bueno de las redes sociales. O sea, si tienes una ola que no la puedes detener, pues hay que aprender a surfear. Hay que saber a nadar sobre la ola para poder estar en el surf, pues arriba de la ola y que literalmente no queramos detenerla y ponernos así como pues nos va a arrastrar. Entonces hay que empezar a surfear sobre las olas de las redes sociales. ¿Y cuáles son las 3 cosas que yo recomiendo para ese tema? Número 1, guía. Guía. No satanices una red social. Vele enseñando a tu hijo desde los 9, 10 años qué son, cómo funcionan, lo bueno y lo malo. Y te prometo que tu hijo ni se va a espantar, porque los niños están tan revolucionados hoy en día que ya no se espantan. O sea, han visto cosas que nos podríamos espantar nosotros. Entonces, la primera cosa que reflexiona es guía. 2, a mí me parece que sí tenemos que educar mucho a nuestros hijos la autodeterminación. O sea, nuestro hijo tiene que estar convencido de que hay cosas buenas y hay cosas malas, y las cosas malas lo destruyen. No hay, les prometo, no existe otra arma que la autodeterminación y la autoconcientización de la persona. No existe. Vaya, si para un adulto que no está bien formado, es fácil caer en esta red de temas de redes sociales adversos. Imagínate para un niño. Entonces, no hay otra arma más que concientizarlos, hacerles entender, hacerles ver y ponerle el ejemplo de las cosas buenas que se hay en redes sociales. Ese es mi segundo punto. Tercer punto, que creo que es importantísimo, límites. O sea, si bien es cierto que las redes sociales están ahí, igual que la droga, igual que el alcohol, igual que el cigarro, igual que las malas amistades, igual que los rateros, si bien es cierto que están ahí y llegaron para quedarse, una cosa que podemos hacer papás y mamás es poner límites. ¿Cuáles son esos límites, coach? Pues miren, yo les diría, en edades menores a 12 años, me parece que los chicos tendrían que usar un teléfono media hora o sea, una vez a la semana. Si tienen clases, bueno, pues no es lo mismo que si se ponen a ver TikToks a que si se meten a una clase de la escuela, ¿no? Bueno, pero digamos que si tienes que ver entretenimiento, pues yo creo que para un niño menores de 10, 12 años, menos de media hora a la semana es más que suficiente. Para un chico entre los 3 y los 15 años, yo pienso que un chico no debería tener una red social, un teléfono más allá de una hora a la semana, como pues para ver cómo está funcionando el mundo. Redes sociales, yo creo que los chicos no deben de tener redes sociales sino hasta a partir de los 16 años, siempre y cuando tengan una formación muy clara y probada dentro de casa. Es decir, que son chicos que ya han demostrado con claridad que son capaces de discernir y tomar decisiones buenas y no dejarse llevar y arrastrar por la masificación. Eso es algo que nuestros hijos sí lo podemos ver bien clarito y tampoco aquí nos vamos a poner, es que no, es que están chiquitos.
Se puede notar si nuestros hijos tienen la madurez o no. De repente en el tema de discernimiento, ya desde los 11 años se puede empezar a ver. 12 años no se diga. Y más arriba es como básico, que ya lo tendrían que tener. Hay otro tema que quiero hablar de las redes sociales. Las redes sociales definitivamente van a ser el motor que va a mover al mundo, o ya lo estamos viendo en muchas áreas de la vida. Yo creo que nuestros hijos no tienen que verlo como un tabú. Yo creo que nuestros hijos tienen que empezar a convivir con eso, porque lo más probable es que sus trabajos, para los que no están, digo, en preparatoria, universidad, y no se diga en el terreno profesional, pues lo más probable es que es lo que van a utilizar para trabajar. O sea, no hay que poner un tabú y luego salgamos con que, oye, pues papá me puso que es un tabú, pero resulta ser que las redes sociales es con lo que tengo que trabajar. O sea, no hay que. Y también les voy a invitar a otra cosa. Sé que muchos me van a mandar a volar, pero les voy a decir una cosa. Si sus hijos, pues están muy apantallados con el tema de las redes sociales y de los TikTokers, pues tienes dos caminos, papá. Lo te decía, te pones de frente a la hora para que te arrastre y te ahogue o empiezas a surfear. Si tú ves que tu hijo de plano le llama, tiene cierta edad, me refiero arriba de 16 años, y de repente ves que bueno, es que ya está enganchado, que le apasiona y que quiere ver, pues está bien. Si tu hijo quiere practicar el arte del ser TikToker, pues está bien, nada más dile que no sea estúpido y que haga cosas de valor, que haga cosas de valor. Ustedes están viendo, bueno, los que están en Supera, activos ahorita, están viendo que estamos mandando ya muchos videos de nuestros candidatos que se llaman Voces Supera. Y esas voces Supera están en redes sociales. Y ustedes no se imaginan cómo cuando un niño de 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 años de repente habla sobre el liderazgo y lo ven miles o cientos de miles en redes sociales, ustedes no saben cómo una palabra de un chico de 12 años le puede llegar al corazón a otro chico de 12 años que está viendo por qué es, y de repente ve a un niño de 12 años que está hablando de una cosa diferente, con aspectos diferentes y hablando de fuerza, de fortaleza, de valores. O sea, no, 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 no podemos pelearnos hacia lo bruto con las redes sociales, pero si enseñamos a nuestros hijos a darles un buen uso, y ahí tienen el ejemplo de lo que estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo en Supera, nuestros hijos probablemente sí van a utilizar las redes sociales, pero las van a utilizar para bien. Las van a utilizar para bien. Métanse al Instagram de Liderazgo Supera y vean la cantidad de cosas que están haciendo nuestros jóvenes dentro de redes sociales. Y son cosas maravillosas que además ya están siendo reconocidas por organismos internacionales, por colegios, por directores, por familias, por jóvenes, de ver a jóvenes, a niños, que literalmente están dándole un sentido diferente a las redes sociales en temas de formación y educación actual, moderno y a su edad. Entonces, queridos papás, es todo un proceso, es todo un paso que tenemos que seguir y tenemos que ir avanzando poco a poco, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sin importar al reto que nos estamos enfrentando, los papás deben de ser guías, deben de ser líderes y deben de ser personas que exijan más de lo que sus hijos pueden dar en este mundo hipermediatizado. Métanse a las redes sociales de Instagram para que vean lo que están haciendo nuestros jóvenes y se van a dar cuenta como sí, las redes sociales son una competencia brutal para la familia, pero la competencia también se puede convertir en un maravilloso aliado dentro de la educación familiar, acorde a la edad, acorde a los principios y lo más importante, acorde a la visión estratégica que le queremos dar en la formación y la educación de nuestros hijos. Bueno, hasta aquí termino, no los quiero cansar más. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, pues voy a abrir aquí los micrófonos para que puedan comentarnos. Si alguien quiere hacer un comentario, alguien quiere pues hacer una pregunta, con todo gusto. Es un tema amplísimo, es un tema enorme, que bueno, aquí tratamos de ser lo más concretos posibles, pero ciertamente es un tema que da para muchísima tela de donde cortar. Bien, tengo aquí a la señora Eva Israel. Adelante, señora Eva, me escucho con su pregunta o comentario. Hola, coach. Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo, digo, yo sé que ya hablo del tema y todo, pero se me dificulta un poco el saber también cómo guías a un hijo, adolescente obviamente de 12, 13 años, cuando estás viendo que por estar en redes sociales, cuando estás viendo por estar en videojuegos, en televisión, pierden el interés en qué van a hacer, qué van a estudiar o qué van a hacer y como que les da lo mismo, ¿no? Y pierden el interés. ¿Cómo hacemos para volverlos a despertar e incorporar para que ellos piensen en lo que van a estudiar, en lo que van a hacer de grandes? Justo, buena pregunta. Cuando empezaba esta conferencia el día de hoy, yo les decía desde la parte de vista cerebral que los chicos
en la parte delantera, la parte prefrontal del cerebro, que es la que toma las decisiones. Cuando un chico entra en contacto con un videojuego o una red social, las pulsaciones que dan en milésimas de segundos no es ya gratis, o sea, así está diseñado el tema. Las micropulsaciones son justamente para enganchar a la persona, es decir, te atrapo y no te suelto, ¿no? Y esta parte prefrontal del cerebro se desconecta. O sea, literalmente se aísla y es una como droga, ¿no? Que estás ahí repitiendo, repitiendo, y a veces hasta quieres apagar el teléfono y sigues ahí, ¿no? Entonces, eso es el punto del cerebro está pasando y eso es lo que muchas veces producen los videojuegos y las redes sociales. Están diseñadas para eso, ¿no? Bueno, ahora, dos palabras para contestar su pregunta. Límites y disciplina. O sea, si tú tienes un hijo adolescente que está ensimismado con los teléfonos, que está ensimismado con el videojuego, con todo respeto lo digo, es que el que está fallando ahí es el líder, es el padre, la madre de familia. O sea, lo primero que haces es, tienes que tener límites y disciplina. Lo primero es que agarras el aparato, lo desconectas y lo guardas, aunque se arme una revolución dentro de casa. O sea, la autoridad máxima de una casa es el padre y la madre de familia. Si ustedes tienen miedo de educar, de que es que está jugando, es que estoy viendo videojuegos y no se los quitas, pues la culpa no es del chico. El chico va a hacer lo que tú le permitas hacer. Y el chico va a llegar hasta donde tú le permitas llegar. Algo que quiero decir que es bien importante. En la parte neuronal del cerebro, esto es importante, en la parte neuronal del cerebro y del niño y del adolescente, y nosotros también lo hicimos, en la parte neuronal del niño, su función o parte de su función es, imaginen que el tema del cerebro es una liga, ¿no? El niño está diseñado, y es bueno que lo haga, por supuesto, el niño está diseñado para ver cuánto puedo estirar la liga, ¿no? El trabajo del niño y del adolescente, y nosotros también lo hicimos en esas edades, el trabajo del niño es estirar la liga. A ver cuánto puedo estirar la liga. Cuando esa liga se estira mucho, ¿qué pasa? Nosotros somos la autoridad y la regresamos a su cauce. Después de muchos intentos, el niño entiende que esa liga no la puede estirar en ese punto. Sin embargo, si este niño en los videojuegos estira la liga y ve que no pasa nada, que no hay una fuerza limitante que lo regrese a su punto natural de forma, pues esa liga entonces lo sigue estirando. ¿Y qué pasa con las ligas después de mucho? Entonces la liga se va haciendo cada vez más grande. En otro sentido, la liga deja de hacer su función principal, que es de aprisionar algo. La liga se va distanciando y entonces luego tienes una liga toda floja, toda, que puede ser ancha desde que antes era un tema muy limitado, ¿no? Entonces la liga se va ampliando. Justamente los límites en la disciplina es eso. Los límites en la disciplina nos permiten saber cuánto estás dispuesto a estirar en límites de disciplina en esa liga o cuánto estás dispuesto a que tu hijo estire esa liga. El trabajo de los jóvenes y de los niños, porque también hay que decirlo, están descubriendo cosas nuevas en su vida, el trabajo del niño y del adolescente es estirar la liga. Nuestro trabajo como papás y mamás es hacer que la liga regrese a su cauce. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Para eso, literalmente el papá tiene que utilizar muchas armas. Primero ya lo platicamos, la comunicación, la personalización, pues la parte de que el niño, la concientización, ¿no? Pero cuando esas cosas no funcionan, y aquí es el punto medular, cuando esas cosas no funcionan, la pregunta es, ¿qué vas a hacer, papá o mamá? O sea, ¿perdiste la batalla? Pues no. Cuando esos métodos de ya te expliqué, ya te hablé, ya te advertí, ya te amenacé, ya te lo dije, pero empecé desde lo más arriba que era, oye, a ver, mira, campeón, esto te hace, o sea, ya viene desde lo más profundo del corazón hasta, pues cuando eso no funciona, pues entonces actúas como lo que eres, como un padre y una madre de familia, actúas sin miramientos, agarras el aparato, lo guardas y se acabó. Y si el aparato lo tienes que vender, pues eres un papá y una mamá, lo vendes. Es lo que yo les decía el otro día, no tengan miedo a formar líderes con carácter. Pero si tú, papá y mamá, le compras el teléfono, le pagas el internet, le compras los controles, le compras la aplicación para el juego último de batallas, de no sé qué cosas, y luego te quejas, pues entonces la ecuación no da. Entonces, muy simple, señora, límites y disciplina. Papá pone los límites y papá pone la disciplina. Mamá pone los límites y mamá pone la disciplina. Y en ese sentido, lo más fácil, pongan reglas en casa. En esta casa no hay videojuegos de lunes a sábado. El domingo lo puedes usar 1 hora o 2 horas. Es que no sé qué. No hay videojuegos. Ah, no entiendes, pues tú dame el aparato. Ah, no entiendes,
pues te vendo el aparato. Pero hay que ser drásticos. Les voy a dar un ejemplo un poco burdo, no me quiero extender más, pero les voy a dar un ejemplo burdo. Y lo pongo en este nivel, ¿eh? Imagínate que tu hijo llega con una droga a tu casa y tu hijo se está drogando todos los días. Y tú le estás diciendo, no te drogues, no te drogues. Oye, campeón, no te drogues. No, ¿verdad? Pues le quitarías la droga, lo llevarías a terapia, lo llevarías a internar, o sea, harías algo porque es sano. Bueno, los videojuegos es lo mismo, es una droga blanda, pero es una droga. Y las redes sociales son una droga blanda, sobre todo para... Entonces, ¿por qué no haces algo? Los ven 4 horas, 5 horas conectados jugando videojuegos o red y los papás no hacen nada. Entonces, no lo haría si estuviera fumando fentanilo, ¿verdad? O no sé cómo se usa. Pues no lo estarías haciendo. Actuarías lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, sean líderes. No permitan que sus hijos tomen el control de la educación en su casa, porque entonces si tienes que aventarte, es mejor una batalla campal una vez que muchas batallitas campales que el papá acaba agotado y desgastado y hasta divorciado. Entonces, la palabra es límites y disciplina. Voy a contestar unas rápidas preguntas acá en el WhatsApp, en el chat. Dice, mi hija quebró su teléfono y encontró amor por la lectura, sus ocupaciones diarias. Claro, ahora trabaja duro para conseguir su nuevo teléfono. Pues muy bien. ¿Cómo le podemos hacer para que deje de ver videos de las redes y se interese más por la cultura? Pues quítale el teléfono. Pues, ¿cómo le podemos hacer para que deje de ver videos en el teléfono? Pues quítale el teléfono. A ciertas edades, ojo, a ciertas edades no hay otra, se lo vas a tener que quitar. Y les voy a dar un consejo que les prometo que les va a ayudar. Si tú ves que no hace caso, quítale el teléfono. Y cuando tu hija es que dame el teléfono, no te voy a dar el teléfono primero, hijita, porque no eres responsable ante una libertad, ante un poder ilimitado que se llama celular, teléfono, tablet o lo que quieras llamar, no eres responsable para discernir en qué momento quieres parar. O sea, no tienes, hijita mía, hijito mío, no tienes la capacidad para saber decir no en un momento. Y como no sabes decir que no, pues me das el teléfono. Cuando yo vea con acciones concretas, hijo, hija mía, que tienes la capacidad de apagarlo en el momento que es necesario porque tienes que hacer otras cosas, que sabes si se debería, pero que entonces en ese momento vas a poder tener libertad. Les doy otro ejemplo un poco burdo. ¿Qué pasó cuando nos enseñaron a manejar nuestros papás? Nuestros papás nos enseñaron a manejar muchas veces y no nos soltaron el coche, ¿verdad? ¿Cuándo nos dieron el coche y las llaves? Cuando vieran que éramos responsables y que no íbamos a matar a alguien por una imprudencia. Lo mismo pasa con los teléfonos. Es decir, pues si tú estás viendo que tu hijo no es capaz para salir a conducir un auto, no le vas a dar las llaves a un niño de 10 años. ¿Por qué le das un teléfono? Es lo mismo. Puede matar a alguien en un automóvil porque no tiene la capacidad de entendimiento de lo que está llevando en un volante. Es lo mismo con un teléfono. No comprende la capacidad ilimitada que tiene ese aparato sobre su vida. Quítaselo, quítaselo. No te lo quiere dar, no te pelees, corta el cable del internet con las tijeras y mándalo a volar. Pues perdón. O sea, si yo veo que mis hijos, y es aquí donde digo a veces, tenemos que ser más valerosos como papás. Si yo veo que mis hijos, ya le expliqué, ya le dije, ya lo hice entrar en conciencia, ya lo dio con mi ejemplo, ya, o sea, si yo veo que mis hijos de plano no reaccionan, pues ¿qué hago? Pues perdón, quítate, no voy a dejar que te sigas drogando, mijo. Entonces, pues hay que a veces, no es lo ideal, pero a veces uno tiene que ejecutar este don que Dios nos ha dado de ser papás y mamás. Así funciona. Y no hay que tener miedo, ¿eh? Porque cuando tienes miedo, entonces ahí trono la cosa. Dicen acá, a veces se nos olvida que nosotros somos los responsables, claro, y la autoridad en casa se nos olvida con mucha frecuencia, es correcto. Tenemos que dirigir bajo el amor y sabemos que es bueno y malo para nuestros hijos, totalmente. No nos tiene que dar miedo, nos podemos ceder ante el control, claro. ¿Qué les voy a decir, papás? A ver, tampoco es que seamos papás tontos, o saben, sí lo entiendo. O sea, tenemos broncas de cuentas por pagar, cansancios, trabajo, negocios, que la vida no está sencilla, el coach que nos regaña todo el tiempo, o sea, tenemos ya 1000 broncas. Lo último que queremos es aventarnos una bronca con el escuincle de 11 años que parece tonto y que no escucha. Pues sí estamos cansados. O sea, y sí estamos a veces agotados y a veces, ¿sabes qué, mijito? Ya, o sea, el otro día escuché una frase que me dio mucha risa, pero pues es una frase muy bruta, ¿no? Estábamos en una reunión ahí familiar y de repente
una mamá con uno de sus hijos, creo que de 11 años, pues el niño estaba así comiendo, no paraba de comer el escuincle. Yo decía, wow, ¿no? Pero pues, yo ahí callado. Y de repente la mamá, al niño de 11 años le dice, ay, Joselito se llamaba, ay, Joselito, pues mira, Joselito, haz lo que quieras. La mamá le dijo al niño de 11 años, ay, Joselito, haz lo que quieras, ay, que tu esposa te eduque, ¿no? O sea, pues digo, yo sí entiendo que a veces estamos tan cansados que dices, mira, ¿sabes qué? Ya, a ver, que te eduque el santo patrono, cabrón, a ver quién porque pues, estamos cansados, o sea, pues también hay que decirlo, tenemos tantas broncas, ¿sabes? Como papás, que decimos, no, espérate, hoy ya no. Pero, en el fondo del asunto, tenemos más responsabilidad de las que creemos. Y no nada más para los teléfonos. Yo les voy a decir, por ejemplo, las faltas de respeto. Las faltas de respeto es algo que tenemos que controlar muy rápido dentro de nuestra casa. ¿Qué prefieres? Y lo digo porque sé que muchos se me van a alarmar. ¿Qué prefieres? ¿Darle una nalgada a tiempo a tu hijo? ¿O que el día de mañana un policía le rompa los dientes con una macana simplemente porque se puso prepotente cuando la autoridad te pedía algo? Es que hay que pensar mucho en eso, queridos papás. Yo entiendo que el mundo nos está empujando cada vez a ser papás más permisivos. Hoy, en muchos sectores, hay una palabra que no se puede mencionar, es castigos. O sea, haz de cuenta que es una palabra, ¿cómo? Castigos. No, no digan castigos, digan consecuencias. Llámale como quieras. Pero si tu hijo hace una falta grave, perdón, si lo tienes que castigar o poner consecuencias ya, porque si no lo hacemos nosotros, pues tarde o temprano lo va a hacer la vida. O sea, la vida es es la única, pues es la única cosa que primero enseña el castigo y luego enseña la lección y después enseña la lección. Entonces, si no se educan en casa, como nos dicen acá, ¿no? Si no se educan en casa, pues se van a educar en la calle, ¿no? Y tristemente, pues como dicen aquí, no vamos a poder tenerlos a tiempo. Entonces, son muchos temas, lo sé, pero empecemos con el que se ocupa hoy, redes sociales, porque es el que está, lo tenemos hasta dentro. Ah, por cierto, y nada más para terminar, se los digo con mucho cariño. ¿Qué tiene que hacer un niño, una niña, un adolescente? ¿Qué tiene que hacer con una televisión en su cuarto? O sea, queremos que nuestros hijos lean, pero pues les ponemos una televisión en el cuarto. Queremos que nuestros hijos lean o que toquen un instrumento, pero pues les ponemos una iPad a muy corta edad en sus manos. O a lo mejor ya de grandes y no les ponemos límites. Entonces, si ustedes me preguntaran en resumidas cuentas, coach, ¿qué tenemos que hacer? Lo digo, ser más papás, ser más líderes, ser más autoridad frente a nuestros hijos, no perder el miedo, saber que lo que estamos haciendo es bueno para su vida y lo más importante, ser constantes siempre en la educación de que queremos formar líderes que trasciendan. Si nosotros mantenemos esa visión de formar líderes que trasciendan, les prometo que la victoria va a ser nuestra. Pero si reducimos esa posibilidad a cosas mundanas, mediocres y eso, pues evidentemente nuestros hijos van a acabar como siendo uno más del montón. Y yo creo que todos estamos aquí, o todos estamos en un programa Supera, pues justamente porque no queremos que nuestros hijos sean del montón. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, porque ya me cansé y me da pena porque pues mañana todos muchos trabajan. Me da mucha pena. Bueno, si no hay preguntas, voy a parar tantito esta grabación, no se me vayan.